tal? Bienvenidos. Hoy tendremos un programa especial para hablar sobre el cuarto Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género. Especialistas hablan de derecho penal, laboral y familiar desde un enfoque de igualdad de género. Además, el balance de los trabajos a través de varias conversaciones con consejeros de la Judicatura Federal. Quédese con nosotros, soy Verónica González. Comenzamos. Juzgar con perspectiva de género es una cuestión que debe estar inmersa en nuestra labor de impartir justicia. Promover la impartición de justicia con perspectiva de género es un compromiso permanente del Consejo de la Judicatura Federal. Este congreso que debaten los jueces sobre perspectiva de género es un hito en la historia del derecho mexicano. Usted, señor, no puede golpear, agredir, humillar a una mujer sin sanción o sin tener que reparar. Esa es la función del Poder Judicial. Una encuesta del INEGI revela que más del 60% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un acto de violencia de género. En la mayoría de los casos, el agresor fue su propia pareja. Este es el caso de Madaí Morales. Aunque ellas no reciben dinero, la venta de su cuerpo genera ingresos que anualmente a nivel mundial superan los 40,000 millones de dólares. Ellas solo obtienen violencia y discriminación. Todo fue un infierno porque viví muchas cosas feas, aparte de las humillaciones, los golpes por parte del padrote, pues muchísimos, a veces entre 15, 20, 30 y a veces pues muchos. Durante 2 años, Madaí fue explotada sexualmente por un hombre que la engañó. La enamoró, le pidió matrimonio y la convenció para irse de Puebla al Distrito Federal. Ahí la metió en un cuarto y la obligó a prostituirse. Sigue siendo el principal el enganche, el enamoramiento. El enamoramiento y a partir de ello involucrarse en una relación afectiva en la cual yo me permito mi explotación porque creo en esta pareja, creo en esta relación y luego hasta el tratante les muestra la foto, les dice, mira, aquí está, mira, ve cómo va la casa, llevamos el primer piso, ¿no? Pero es la misma foto que le enseña una a otra víctima, ¿no? Durante su cautiverio, Madaí, de 23 años, pensó muchas veces en huir, pero las amenazas de muerte y la desconfianza retrasaban su decisión. Pese a todo, con la vida rota, sin esperanzas y con miedo, Madaí huyó. Yo voy a la Procuraduría y ya es que puedo denunciar. Pues aparte no era la primera, entonces había otros casos más. Afortunadamente lo detuvieron y ya cuando a mí me canalizan a Fundación Camino a Casa, él se lo estaban llevando al reclusorio. Ahorita tiene una sentencia de, bueno, por lo que sé, tiene 40 años de cárcel, 20 es de mi caso, pero hay otra víctima que también denunció, víctima de él. Aunque cada vez hay más denuncias, son pocos los casos que llegan a los tribunales. Porque el delito de trata de personas no es como un delito de homicidio, ¿no? Que te dice cuáles son las diligencias básicas. No hay un estándar que te diga tienes que hacer tal o cual diligencia y con tal puedes lograr visibilizar cuál fue la afectación, porque si vamos viendo, este es un delito que atenta contra la dignidad de las personas. ¿Y cómo mides la dignidad de las personas? Y es que la ley es estricta con las pruebas y no toma en cuenta los factores de vulnerabilidad de las mujeres, como la pobreza y la ignorancia. Por eso, al investigar los hechos, la autoridad debe hacer una búsqueda exhaustiva. Por parte del Ministerio Público me parece es muy importante que recaben, para nosotros son esenciales los dictámenes psicológicos, donde pudiera haber rasgos de cómo fue que llegaron a tener esa actividad, aunque ellas mismas digan, no, es que yo lo quería ayudar. Por otra parte, me parece que debe de haber la sensibilidad de que en determinados delitos la prueba no puede ser directa. La sensibilidad de los juzgadores, en opinión de Irma Rivero, magistrada especialista en materia penal, radica en no ver a las víctimas como un objeto que en el mercado es reutilizable o reemplazable. Donde me parece que debemos de hacer una interpretación acorde y todas estas tratados internacionales reconocen que la pobreza, la marginación, las condiciones de vulnerabilidad anulan
el consentimiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque la falta de oportunidades, el engaño, la seducción, anula su voluntad. Bueno, yo estoy estudiando Derecho y siempre se dice, ¿no? Siempre hay que sentenciar conforme al derecho, siempre. Para platicar sobre el desarrollo de este cuarto Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género, le damos la bienvenida a la magistrada Marta María del Carmen Hernández Álvarez. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por permitirme intervenir en esta entrevista. Gracias. Señora consejera, esta es la cuarta edición del Congreso Nacional y ya se ha pasado, como se mencionaba en la inauguración, de ser un tema novedoso, ahora a una etapa de métodos. ¿Cómo es que los jueces federales tienen que poner en práctica esto de juzgar con perspectiva de género? Sí, muy cierto. Tiene usted razón. En estos 4 congresos, pues la verdad es que primero que nada fuimos conociendo todo lo básico en relación a lo que era primero que nada la equidad de género, la no discriminación y todo este tipo de cosas. Sin embargo, a partir, por supuesto, de el método que creó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para podernos dar algún método para poder tratar de introducir la perspectiva de género a la hora de emitir nuestras resoluciones, precisamente es lo que venimos ahora a evaluar en este Congreso. En este Congreso venimos a analizar ahora casos prácticos en donde ya se hace citas de todos los convenios internacionales y todas las leyes que son de este país, que nos permiten a nosotros darle de alguna manera acciones positivas, acciones afirmativas a las mujeres, que anteriormente fue considerada como un grupo vulnerable. Esto está un poquito en debate, ¿verdad? De decir si es o no un grupo vulnerable. Sin embargo, yo creo que sí ha sido un grupo muy discriminado. Muy discriminado por los estereotipos, por las cuestiones culturales que precisamente han sido asignadas a nuestro género, que es el femenino, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, primero que nada, yo creo que tuvo como objetivos este Congreso consolidar perfectamente bien y aterrizar la política de no discriminación y la política de igualdad. Esto que dentro del propio Consejo de la Judicatura Federal, que incluso es una de las líneas de trabajo del ministro presidente ministro Luis María Aguilar Morales. Otro de ellos sería conocer y discutir, pero sobre todo socializar entre jueces y magistrados, todos los casos y sentencias que se nos propusieron para poder analizar si ya se había juzgado con perspectiva de género. Hubo opiniones en contra, hubo opiniones a favor acerca de cada caso concreto. Sin embargo, creo que el ejercicio fue tremendamente enriquecedor porque a todos los juzgadores se nos proporcionó herramientas para poder conocer el método, para ahora sí aterrizar el caso concreto y tener esas herramientas para poner a las normas tanto nacionales como internacionales, para poder verdaderamente ahora sí juzgar con perspectiva de género. Y estar aplicándolo, señora consejera, en todos los casos que llegan a los tribunales. Pudimos ver que el desarrollo de este Congreso fue a través de mesas de trabajo. Vimos 4 mesas de trabajo: derecho familiar, derecho laboral, penal y en general sobre los derechos humanos. ¿Qué nos puede comentar del desarrollo de estas mesas? Pues fue precisamente a través de 4 mesas simultáneas. Como usted bien dice, la primera que nada era derecho penal y incluso usted estuvo presente en esta. En esa me tocó participar. La segunda era derecho laboral, derecho familiar y género. La segunda era derecho laboral y género y por último era género y derechos humanos. Todas muy enriquecedoras, pero en cada una de ellas se analizó una sentencia concreta, que incluso en la última mesa de derechos humanos también fue una en materia penal, en donde se analizó el método que había utilizado el juzgador que la emitió para poder sustentar y establecer si realmente se aplicó o no la perspectiva de género al momento de resolver.
Consejera, usted es integrante del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Coméntenos cuál es el trabajo de este comité. Pues básicamente el Comité Interinstitucional de Equidad de Género coordina todos los esfuerzos para planear, para dar seguimiento y para evaluar la implementación de una política pública judicial en materia de igualdad de género, tanto al interior del Poder Judicial como al exterior. Y, por supuesto, también el comité tiene, entre otras funciones, las líneas para juzgar con perspectiva de género, que yo creo que es muy importante, y las políticas interinstitucionales para la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la creación de un ambiente laboral libre y de toda violencia, sobre todo, por supuesto, en este caso, para las mujeres. Magistrada Marta María del Carmen Hernández Álvarez, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Al contrario, yo lo único que quisiera yo agregar en este aspecto es, y algo que yo creo que hemos visto palpablemente, es el hecho de que normalmente la mujer es discriminada, pero de una manera simulada. Esto es. Y en su propio hogar, ¿no? Sí, claro, en su propio hogar, en su trabajo. Es más, simple y sencillamente yo hablaría, por ejemplo, de la legislación electoral, en donde aparentemente hay igualdad. Sin embargo, como ustedes habrán podido saber, en todas las candidatas han sido objeto de ataques físicos a su integridad corporal. Incluso hubo una candidata en Oaxaca que fue desvestida, se le arrancaron las ropas. Sí. Pero bueno, esas son las palpables. Pero ahora, casi en todas partes, la discriminación es simulada. Invisible. Y entonces por eso, fíjese que es difícil poder probar la discriminación y para el juzgador, para poder aplicar la perspectiva de género. Esto implica un fuerte problema para poder dar por probado o por existente exactamente esta discriminación por razón de género. De ahí la utilidad de estos congresos, para que sea más visible todo este tipo de cosas. Exactamente, eso es lo que buscamos. Se nos acabó el tiempo, pero fue un placer conversar con usted. Muchas gracias. Al contrario, el placer fue para mí. Infinitas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este cuarto Congreso Nacional organizado por el Consejo de la Judicatura Federal. Regresamos con más. Una conclusión sobre la necesidad de continuar con este tipo de capacitación, de manera que la Judicatura a nivel federal tenga capacitación permanente y sostenible en el tema de la perspectiva de género. Y esta capacitación es fundamental para que se pueda hacer el control de convencionalidad dentro de sus resoluciones. Se visibilizó la importancia de tener un protocolo de actuación para el Poder Judicial dirigido a víctimas. Otro punto fue la necesidad de hacer ver la necesidad de la representación letrada que requieren las víctimas en los procesos penales. Juzgar con perspectiva de género no solo tiene que ver con asuntos en los que están involucradas las mujeres. Los niños y las niñas también son un grupo vulnerable. Al dictar su sentencia, los juzgadores deben proteger al máximo sus derechos. Veamos la siguiente historia. Son Mercedes y su hija Amairani. Coacusada de delitos federales, Mercedes vivió su embarazo con la advertencia de separarse de su hija a las 72 horas de nacida. Cuando me alivió, va y me dice la directora que nada más tenía permitido 6 meses tenerla y que solamente daban 72 horas, pero que ella había arreglado y eso para tenerla más tiempo conmigo, pues, porque no nomás era yo, sino otras muchachas que también se habían aliviado. Dije, 6 meses es muy poquito.
no me imaginaba muchas cosas. Madre de otros 2 menores que no podían visitarla en el Ceferezo por las políticas de alta seguridad del centro, Mercedes pidió ayuda. Ella me pide e interrumpe lo que le estoy explicando sobre su proceso para hacerme saber el problema que está teniendo con su hija. Se pone a llorar, etc. Ella me comenta que el llorar dentro del mismo centro es motivo de castigo, entonces nada más lo puede hacer en el momento de tener contacto con su defensor público. Anotó los datos, anotó el dato de su menor hija, etc. Regresó a mi juzgado, recordando de algunos cursos que hemos llevado, sobre todo sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Recuerdo sobre todo el interés superior del menor, también el derecho a crecer con los padres y también de la obligación del Estado de tener esa garantía de los niños de crecer junto con los padres. El defensor público federal solicitó el traslado de Mercedes a un penal estatal para poder estar junto a su hija. La solicitud fue rechazada. El juez argumentó que la sobrepoblación en el centro de reclusión estatal no era el ambiente adecuado para la bebé. Las psicólogas del Ceferezo trataron de ayudar a Mercedes debido a la depresión que padeció por la separación. El defensor público federal apeló la resolución y fue turnada a un tribunal unitario. Como agravios, formulé que esa cuestión administrativa no puede estar por encima ni desconocer los derechos humanos reconocidos por México y que están previstos en tratados internacionales y que tienden a favorecer precisamente las relaciones familiares entre un menor con sus padres. Los defensores públicos federales, además, pidieron que no se discriminara a Mercedes por su situación legal. Independientemente de la condición en que se encontraba Mercedes, eso no debe de impedir que se respete ese derecho del menor y de la madre a tener un contacto frecuente. Tan es así que ese artículo establece la obligación de los Estados parte a proteger al niño contra todo tipo de discriminación o castigo a causa de la condición de sus padres. El tribunal privilegió el interés superior del menor y permitió el traslado de Mercedes a un centro de reclusión estatal, donde podrá tener a su hija hasta que cumpla 4 años de edad. Yo brinqué, lloré. Lo primero que hice fue llorar por de alegría, porque iba a ver a mis bebés, no nomás a la niña chiquita, sino a mis otros bebés. Seguimos conversando sobre temas que fueron abordados en este 4º Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género y le damos la bienvenida a la magistrada Rosalena González Tirado, consejera de la Judicatura Federal. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Consejera, en su experiencia como jueza, como magistrada, ¿qué retos enfrenta un juzgador para impartir justicia con perspectiva de género? Bien, juzgar con perspectiva de género implica determinar, encontrar estas barreras, primero, saber cuáles son estas diferencias que existen en temas propios de discriminación y poder encontrar las soluciones para encontrar un equilibrio propio que haga factible que estas discriminaciones no sean tan marcadas hoy en día al momento de juzgar. Las sentencias que se emite por un juzgador no solamente impactan a la persona que está siendo sujeta a procedimiento, sino a toda una colectividad. Son el referente específico para dar marco a un Estado de Derecho e ir formando, junto con los precedentes que se están realizando, esta teoría propia de un juzgamiento con perspectiva de género. Sabemos que este derecho a la igualdad es para todos, hombres y mujeres, pero en la vida real, como se mencionaba en la inauguración del evento, cuestiones como de falta de información, a veces un lenguaje tan especializado, hacen que no haya este acceso de justicia, en este caso a mujeres o grupos vulnerables. ¿Qué retos o qué acciones tienen que emprender los juzgadores para hacer esto posible? Sí, el primer reto, considero, es identificar la existencia de estos problemas y saber, evidentemente, cómo van a solucionarse. La claridad en el lenguaje ha sido un tema muy recurrente en función no nada más de una perspectiva de género, sino de una sociedad en general. Se ha pensado que las sentencias entre mayor elevado tengan el vocabulario, a lo mejor puedan estar mejor motivadas, pero
pero en realidad los juzgadores de repente olvidamos que las sentencias llegan a toda la sociedad y que la mayoría de los que están leyendo una sentencia no conocen un lenguaje jurídico. Entonces yo creo que uno de los primeros retos que debe de hacer uno para llegar y tener este acercamiento con la sociedad es encontrar lenguaje accesible, fácil, nítido, claro, que la parte sepa por qué está ganando y por qué está perdiendo, porque a veces ni siquiera ganando entiende qué fue lo que se le está diciendo. Entonces, por un lado tenemos las teorías propias de una argumentación, de una construcción elaborada de ideas, pero en realidad la gente lo que quiere es entender las ideas propias. En alguna ocasión un médico me decía que estaba leyendo una sentencia y que quería que yo le explicara algunas cosas, y yo decía, qué impresión que un médico esté tratando de leer y entender una sentencia que tampoco entendía, porque obviamente no es el lenguaje propio de un médico. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, entre más clara sea una sentencia, entre más precisa sean los conceptos que se están manejando, no tenemos por qué utilizar lenguaje elevado, a pesar de que lo conozcamos, a pesar de que nos preparamos en esos temas, porque finalmente la sentencia va hacia las partes y hacia la sociedad en general. Otro tema me parece muy importante es establecer un contacto directo. Es un reto permanente de los juzgadores con las partes a las que están juzgando. Se han hecho encuestas en las que incluso en materia penal hay un 40% de acercamiento de los juzgadores a las partes. Entonces, a los procesados hay que conocerlos, hay que saber cómo piensan, cómo son, cómo miran, para poder entender realmente el contexto de la necesidad que tienen, y en función de eso establecer esta relación juzgador-parte que me parece a mí imprescindible. El nuevo sistema de juicios orales me parece que trata un tema importantísimo en este sentido, porque va a obligar al juzgador a estar cerca de las partes, conocer sus necesidades, conocer si tienen alguna discapacidad, conocer incluso si saben hablar español. Hay personas que saben hablar español y no conocen más que las palabras claves, las palabras elementales. Entonces, el juzgador debe de estar presente en esta relación y saber qué es lo que se necesita para comprender el problema, y a partir de ahí ir eliminando las barreras que hacen este cerco entre el acceso a la justicia real, que eso es lo que me parece que es importante. El acceso a la justicia no es solamente un título, debe de hacerse una realidad a partir de este acercamiento con las partes. Magistrada, y finalmente, sin duda, este cuarto Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género es una de las acciones que realiza el Consejo, pero ¿qué otras acciones? Sí, evidentemente este tipo de congresos son importantísimos porque permite conocer todas las vertientes que está manejando en este tema. El Consejo, por su parte, ha establecido ciertas reglas para poder aligerar un poco los temas de discriminación y de género. A nivel de licencias, por ejemplo, se han establecido un tema importante, licencias por cuidados maternos, ya haciéndolas oficiales para efecto de establecer la no obligación, y también de paternidad, que eso es también importantísimo. Licencias humanitarias también se han establecido, se están generando, ya llevamos unos 2 meses con las reglas de los exámenes regionalizados. El Consejo se está acercando a los lugares más alejados, Tijuana, 3,000 kilómetros, Mérida, con otros tantos, para que las mujeres puedan tener un poco más de facilidad en este acercamiento y participar en los exámenes, porque para muchas representa alejarse de su familia 3, 4 días, venir a la Ciudad de México con los gastos también que eso implica. Entonces, el Consejo se está acercando a los lugares alejados para que las mujeres tengan un poco más de posibilidad, y como decía ahorita la ministra Luna Ramos, también se están implementando técnicas, reglas, normativas, para que en la adscripción también las mujeres puedan tener este tipo de beneficios, no alejarlos de su familia, que esa es una limitante recurrente en mujeres que son verdaderamente capaces y que prefieren, muy respetable, estar junto a su familia en lugar de acceder a cargos de titulares de órganos jurisdiccionales. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Consejera Rosalena González Tirado, muchas gracias por habernos acompañado. Es un honor para mí estar en este programa. Muchas gracias. Nosotros seguimos con un poco más de este cuarto Congreso Nacional. Regresamos con más información.
Las conclusiones en generales yo diría que es la necesidad de armonización de lo que es el derecho de familia a lo que es el marco jurídico internacional de los derechos humanos, principalmente viendo aspectos fundamentales como es el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a vivir una vida libre de violencia y cómo los operadores y operadoras de justicia logran a través del principio de convencionalidad poder adecuar normas secundarias a las necesidades reales, actuales. Uno de los debates interesantes de la mesa fue cómo podemos ver a la mujer dentro de la familia como un sujeto en sí mismo y no que sea subsumida por la familia. Y también todo el tema de cómo priva o cómo hay una ponderación de derechos cuando hay varios sujetos involucrados y cómo se pueden garantizar los derechos humanos haciendo un análisis integral del caso. Hablando sobre género y derecho laboral, el tema de esta tercera mesa de trabajo, vamos a ver la historia de un grupo de mujeres que hicieron valer su derecho a trabajar en las calles de la Ciudad de México. Prostitución o trabajo, víctimas de la trata o de la necesidad. Solo ellas conocen la respuesta. Muy pocas cuentan su historia. Yo tenía 16 años, yo me crié en un pueblo y ahí conocí un tipo muy guapo, galán. Para acabar pronto me enamoró. Y él me dijo, dice, ¿por qué no te vas conmigo? Vamos a vivir juntos. Yo no vivo aquí, yo vivo en la Ciudad de México. Fue el primer hombre en mi vida, me lo entregué, y pues yo estaba, más que nada no enamorada, estaba confusa. Y me dice, oye, ¿cuánto me quieres? Le digo, muchísimo. ¿Qué harías por mí? Me dice, es que si yo te pidiera que te acostaras con mi patrón, ¿te acostarías? Después ya no fue el patrón, ya fue otra historia igual. De día padecen la discriminación, por las noches la violencia, y antes de amanecer ninguna se salva de la extorsión. Así lo narra Krishna, quien tenía 20 años cuando decidió dedicarse al trabajo sexual. Los policías, esa es su estrategia para intimidar al cliente y ahora que ya hay cajeros, pues los llevan a diferentes cajeros para vaciarlos. Lo que es el abuso de autoridad, ¿sí? La policía cómo extorsiona, porque no lo saben hacer valer, que denunciaron a una madrota que tiene varias denuncias y con 70,000 pesos la dejan libre. Elvira lleva 27 años al frente de Brigadas Callejeras, organización civil que defiende y promueve los derechos de las y los trabajadores sexuales. Recuerda que en 2011, en un operativo policíaco para combatir la trata de personas en la zona de la Merced, en la Ciudad de México, fueron detenidas 97 mujeres que ejercían el sexo servicio por su propia voluntad. ¿Qué pasó? Ellas dijeron, ya basta, hay que hacer algo. Solicitaron al gobierno del Distrito Federal que las reconociera como trabajadoras no asalariadas y les proporcionara una credencial para evitar los abusos. El gobierno capitalino rechazó la petición, argumentando que la Ley de Cultura Cívica Local considera la prostitución como una falta administrativa. A la distancia, las autoridades reconocen que esto fue un error. Fue una mala respuesta desde la Subdirección de Trabajo No Asalariado. Ellas, Mérida, Krishna y más de 100 trabajadoras sexuales decidieron dar la batalla. Fue cuando invitamos a una abogada y ella nos propone, ampárense, el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque si el gobierno no les está ofreciendo lo que ustedes necesitan, pues ustedes su única opción es el trabajo sexual, ¿no? El proceso duró más de 2 años. Ellas reunieron pruebas de la extorsión y documentaron la violación a sus derechos fundamentales. En una resolución sin precedentes, el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal reconoció el derecho al trabajo de las mujeres y hombres que se dedican al comercio sexual.
además de ordenar la expedición de credenciales de trabajadores no asalariados, estableció una serie de obligaciones para el gobierno capitalino. Que esta jueza fue sensible al fenómeno que es trabajo sexual. La jueza ordena que se nos informe qué beneficios tenemos. Nos van a dar derecho a viviendas, a alimentación. Todavía no comprendo qué tipo de alimentación, pero voy a preguntar. Educación, varias cosas que no me acuerdo. El jefe de gobierno, hasta donde entendemos, dio la instrucción del acatamiento de esa sentencia. El 11 de julio de 2014 fueron entregadas las primeras 50 credenciales, 17 a trabajadoras transgénero y 33 a mujeres. La resolución judicial fue reconocida como un avance en materia de derechos humanos por organizaciones civiles y por las propias autoridades. La desigualdad de género es una realidad no solo en México. Solo por darles un dato de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo femenino en América Latina equivale al 8% de la población, contra cifras del 4.4% en el caso de los varones. Y para hablar sobre estos temas, invitamos al consejero de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Magistrado, usted es el representante coordinador nacional del Consejo de la Judicatura ante la Cumbre Judicial Iberoamericana. Así es, eso fue hace ya 2 años. La propuesta la hizo el señor ministro Silva, que era presidente de la Corte, se aprobó por todos los países y estamos en ese trabajo. ¿Qué temas lleva México a este foro en materia de igualdad de género? En materia de igualdad, es muy importante destacar lo siguiente. México tiene un liderazgo absoluto en toda América Latina. Es el país que más se ha preocupado por estos temas, no solo de igualdad, no solo de equidad, sino también de atención a grupos vulnerables. Y todos los temas que ha llevado han sido una manera de un patrón que todos los países están interesados en seguir. Esa es la mecánica y la tónica que yo creo que México continuará con los protocolos que ha establecido la Corte de atención a los grupos vulnerables, a los niños, las niñas, el de perspectiva de género. Creo que es muy importante el papel que desempeña México en América Latina. ¿Qué proyectos concretamente? Nos menciona, por ejemplo, el caso de los protocolos, pero también hay algunas propuestas para que los países de Iberoamérica tomen este modelo de México. Desde luego, la propuesta básica de nuestro país es impulsar la igualdad de las mujeres con los hombres en todos los ámbitos, no solo en el aspecto laboral, o sea, en lo que usted mencionaba hace rato, de que haya una igualdad en el sentido de tener el mismo número de juzgadores, sino en el trato que se les tiene que dar en esa relación de orden laboral. Yo le puedo comentar que Costa Rica es uno de los países que más interesados está precisamente en estos temas, el que más se ha acercado a México y el que yo podría decirle que conjuntamente con nuestro país asumen ese liderazgo de equidad de género. Si hablamos de juzgar con perspectiva de género, uno de los temas que se ha abordado en este 4º Congreso Nacional, ¿en qué lugar estamos? El primero, modestamente, pero el primero, sí. Digamos que los jueces y magistrados federales están poniendo ejemplo a la región en aplicar estos principios. Sí, porque es un paradigma nuevo, absolutamente. Entonces, todos los esfuerzos de la Corte, los esfuerzos del Consejo es precisamente la preparación, la difusión y buscar la manera de que el juzgador advierta esta circunstancia. Básicamente, en darle a conocer al ciudadano sus derechos. Los derechos están consagrados en la Constitución, pero hay algunos temas que no están consagrados en la Constitución y que deben de saber cómo tienen que ser juzgados, quién los debe de juzgar, tener los recursos necesarios para poder defenderse en un procedimiento, y de todo eso tiene que tomar conciencia el juzgador para poder ser más efectiva su labor y cumplir realmente con estos cánones. En este foro en el que nos encontramos ahora, 4º Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género, se han presentado sentencias, sí. Se han analizado estas sentencias. ¿Se podrían incluir estas sentencias en el portal iberoamericano, que también parece que es una de las propuestas que lleva México? Sí, pero efectivamente
El tema básico de aquí es precisamente la discusión y el análisis de esas sentencias que se han dictado con perspectiva de género. Y van a estar en el portal iberoamericano. Déjeme comentarle que el 22 de septiembre estaremos en la reunión de talleres que se va a llevar a cabo en Panamá, donde el tema más importante que se lleva es Escuela Judicial. Escuela Judicial va a participar precisamente dentro de otros temas con estos que se atañen directamente a la perspectiva de género. Magistrado, finalmente, ¿cuáles son los retos? Ya nos comentó, estamos en un buen lugar a nivel Iberoamérica, pero ¿cuáles son los retos que enfrenta, en el caso concreto, el Consejo de la Judicatura Federal para que los jueces federales apliquen estos criterios de juzgar con perspectiva de género? Me parece que la problemática no es estar en primer lugar o ser el líder, llegar, sino mantenernos. Yo creo que ese es el reto más importante que tiene el Consejo de la Judicatura, y eso solamente lo puede satisfacer a través de perfeccionar, de adiestrar y de imbuir a los juzgadores en cómo debe hacerlo a través de perspectiva de género. Debe de verlo de manera tal que ya no es únicamente, y lo decía hace un momento, tener el acceso a la justicia, sino que el acceso a la justicia sea efectivo y que realmente eso lo tome en cuenta el juzgador. Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, muchas gracias por haber participado en el programa de hoy. Antes de retirarme, si me permite, claro que sí, anunciarle que en el mes de octubre habrá un encuentro iberoamericano de equidad de género aquí en nuestro país, y están invitados también pues la mayoría de los países que vienen. Y creo que también es muy importante, porque es un complemento de lo que ahora va a iniciar. Y finalmente es a través de estos foros que se van sensibilizando los juzgadores para que dicten sentencias. Pero no nada más los de nuestro país. La idea es sensibilizar a todos los del continente iberoamericanos. Muchísimas gracias ahora sí por haber participado en el programa. Gracias a usted, muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este cuarto Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género. Volvemos. Se llevan de entrada importantes reflexiones sobre, déjeme decirlo así, un Consejo de la Judicatura abierto al diálogo, un Consejo de la Judicatura que promueve estos encuentros entre impartidores de justicia para que intercambien experiencias y que puedan extraerse buenas prácticas de lo que cada uno de ellos hace. Cada magistrado y cada juez está aportando ideas, pero también se está nutriendo de las ideas de otros colegas. Yo veo la mayor parte de los participantes son hombres y están muy comprometidos con esta nueva visión del derecho. Que veremos a continuación, luego de cambiar de sexo, un hombre emprendió un proceso legal para cambiar su identidad en todos sus documentos oficiales y provocó la modificación de un reglamento de la UNAM. Veamos. Desde niño, Diana Laura Guerrero ya sabía que su identidad sexual no concordaba con su físico. A los 35 años de edad, comenzó todo un proceso psicológico, hormonal y quirúrgico para cambiar de hombre a mujer. Nació con disforia de género. Su sexo biológico no coincidía con su identidad de género. Yo me di cuenta más o menos que algo estaba pasando conmigo como a los 5 años de edad. Yo ya decía, no sé qué me pasa, pero yo no me siento como niño. El proceso para cambiar de género duró alrededor de 15 años. Con su nueva identidad, Diana Laura comenzó un procedimiento jurídico para cambiar sus documentos. Básicamente, dentro de los problemas que primordialmente afectan a la población trans, están relacionados con la identidad de género y los papeles o los documentos que puedan hacer visible legalmente esta identidad. Generalmente el hacer el cambio de identidad jurídica es un paso sumamente largo. Hoy en todo el país, solamente en el Distrito Federal, se puede realizar este procedimiento.
En México, el proceso de cambio de identidad sexual requiere un juicio ante un juzgado en materia familiar. Hice mi procedimiento de cambio legal de mi acta de nacimiento y comencé a hacer todo mi procedimiento para hacer todos los cambios en todos mis documentos, pero me topé con la pared cuando llegué a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ellos dentro de su legislación no tenían la posibilidad de hacer esos cambios. La legislación universitaria era muy clara. Fue lo que me otorgó la UNAM, me dio una carta en donde decían, por motivos de que no se pueden duplicar las firmas, no podemos otorgar un nuevo título profesional. Por recomendación de conocidos, Diana Laura llevó su caso al Instituto Federal de Defensoría Pública. El asesor jurídico responsable del caso presentó ante el Juzgado 6 de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal la demanda de amparo indirecto el 19 de febrero de 2010. De acuerdo a la propia Constitución, pues se la estaba discriminando. Entonces preparé una demanda de juicio de garantías ante un juzgado de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, aduciendo como acto reclamado el propio oficio y como conceptos de violación. En esencia, fue la violación del artículo primero de la Constitución Política, en donde se establece la garantía de igualdad en su aspecto de la no discriminación. El 23 de abril de 2010, el juez sexto de distrito otorgó la protección de la justicia federal a Diana Laura. Esta es la primera ocasión en que la UNAM emite un nuevo título por el cambio de identidad sexual de una persona egresada de licenciatura. El caso de Diana provocó que la UNAM cambiara su legislación en lo que respecta a la reposición de títulos. Incluyó una disposición en la que considera el cambio de identidad sexual. Bueno, el título me posibilitó para poder acceder a un trabajo. O sea, yo estuve 2 años sin trabajo por haber hecho el cambio de alguna manera. De hecho, yo no habría podido obtener un empleo si no llego a la Defensoría Federal de Oficio. Los derechos humanos y la igualdad de género son ejes transversales de todas las acciones que realiza el Consejo de la Judicatura Federal. Una prueba de esto en materia de capacitación es este 4º Congreso Nacional en materia de equidad de género. Y para hablar sobre esto está con nosotros el consejero de la Judicatura Federal, el magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández. Bienvenido. Vero, muchas gracias, con mucho gusto. Magistrado, para empezar, le voy a hacer una pregunta que quizás resulte muy obvia, pero ¿para qué le sirve a un juzgador un foro como este? Pero es la sustancia del evento del día de hoy. Entonces es verdaderamente interesante y con mucho gusto, si me permites, hago un marco de referencia para poder concluir precisamente a la respuesta. La igualdad de género es una obligación para el Consejo de la Judicatura. En realidad es una obligación para todas las autoridades mexicanas, pero a diferencia en el caso del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura Federal tenemos una disposición en la ley orgánica que nos obliga a cuidar la igualdad de género en todas nuestras acciones, en todos nuestros programas y en todos los órganos que dependen de nosotros. Esto quiere decir que debemos de cuidar en todos los órganos jurisdiccionales que sus acciones tiendan a cuidar este tema de la igualdad de género. Por otro lado, constitucionalmente hablando, esta obligación parte desde esa ley fundamental. El artículo 1 constitucional obliga a todas las autoridades a garantizar y proteger los derechos humanos. En este marco de los derechos humanos se inscribe la igualdad de género. Es un derecho humano de la mujer, también es un derecho humano de los hombres. Y aparte del 1 constitucional tenemos también el mandato de la ley, de la Carta Magna, de atender
en igualdad al hombre y la mujer. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Estas dos disposiciones constitucionales y la específica de nuestra ley orgánica, pues nos vinculan a cuidar con mucha atención todas las acciones y nuestros programas, entre ellas la de los órganos jurisdiccionales, donde se inscribe la obligación de los juzgadores, de todos los juzgadores, de tomar en cuenta en sus resoluciones, en sus sentencias, las situaciones de la vida real donde una mujer esté en un plano de desigualdad frente al hombre. De ahí la importancia de este cuarto Congreso de Juzgar con Perspectiva de Género, donde se van a discutir temas todos relacionados sobre casos en los que la realidad nos ha presentado situaciones en las que la mujer, por los roles que tradicionalmente ha jugado, por los patrones propios de nuestra cultura, pues se ha visto en desventaja. Esa desventaja la tiene que percibir el juzgador. Estamos desarrollando muchos cursos, muchas conferencias para que el juzgador sea sensible a esta desigualdad en la vida real y en sus sentencias encuentre la manera de compensar estos casos. Si tú me permites, o si lo seguimos en la siguiente pregunta, te daré casos concretos para ilustrar de mejor manera estos conceptos. ¿Cómo es que se fue analizando? Estamos en la parte final del programa y me gustaría que antes de que nos comente algunos de los casos que se discutieron, ¿cómo le hace el Consejo de la Judicatura Federal para que todo este análisis, todos los argumentos que se expusieron en las mesas de trabajo no se queden solamente en el papel? Me decía usted, esto sirve para sensibilizarlos. ¿Cómo se aseguran ustedes de que esta sensibilidad pase a las sentencias y impacte en el ciudadano? Pero de quedar esta riqueza de conocimientos que surge del intercambio de ideas de estos congresos tan solo en la memoria de los asistentes, sería desperdiciar un tesoro que puede compartirse con todo el cuerpo del Poder Judicial de la Federación. Somos alrededor de 40,000 servidores públicos. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar las bondades de la difusión para transmitir a los que no estuvieron presentes pues lo discutido, el material presentado en todas las ponencias a través de nuestro canal judicial, caso en el que estamos precisamente aquí, a través de póster, a través de memorias que hemos hecho, a través de publicación. Tenemos publicaciones muy importantes, la revista Igualdad y las 6 voces femeninas, donde juzgadoras hicieron artículos muy interesantes sobre la manera de juzgar con perspectiva de género y que se han difundido, se han transmitido. Todas esas maneras de hacer llegar a nuestros integrantes y servidores del Poder Judicial de la Federación las conclusiones, los conceptos, las discusiones, es la manera como llegamos con estos conceptos y tocamos las fibras sensibles que desarrollan la capacidad de advertir las desigualdades y compensarlas en el ámbito de nuestra competencia. Poniéndolas en práctica. Consejero José Guadalupe Tafoya Hernández, va a quedar pendiente esto de platicar los casos concretos que se discutieron, pero sin duda lo iremos abordando más adelante en este espacio que tenemos del Consejo de la Judicatura. Pero con mucho gusto, pero te diré 3 casos muy sencillos, si me lo permites, no me llevo más de un minuto.
antiguamente, hace algunos cuantos años, cuando en un matrimonio el varón imponía el coito a su mujer, a su esposa, a su propia esposa, se consideraba que no había delito de violación. Desde luego que ahí advertíamos una situación de gran desigualdad, ¿verdad? Porque la mujer quedaba subyugada al poder del marido y sin posibilidad de denunciar y de obtener una sanción para su agresor. Otro caso es el de las mujeres que bajo el vínculo sentimental con sus parejas se veían obligadas a llevarles droga, y al ser descubiertas, las que terminaban siendo juzgadas severamente era ellas, sin considerar también esa desigualdad cultural que en las sentencias se ha ido emparejando, y así como esos casos te podría plantear muchos otros. Muchos más de los que se estuvieron discutiendo precisamente en este cuarto Congreso Nacional. Sí, que van a ser materia de discusión por mucho tiempo. Magistrado, pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Pero gracias a ti por darme la oportunidad de llegar una vez más a través del canal a toda la gente que está atenta a sus programas. Muchas gracias. Gracias a usted también por su atención. Lo esperamos la próxima semana con más del Consejo de la Judicatura Hoy. Hasta la próxima. En el caso del país de donde yo provengo, esto es de Chile, este tipo de actividades no son tan comunes. Ya no existe un departamento de género como sí existe aquí en México dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Me parece que este tipo de actividades permiten un ejercicio de la judicatura con una perspectiva que pueda incorporar el principio de igualdad y no discriminación como un principio fundamental al momento de aplicar justicia. Y sí, por lo menos me llevo a mi país la posibilidad de que este tipo de actividades podamos realizarla precisamente no solamente como mecanismo de discusión, sino que también como un mecanismo de formación.